Amigas y amigos, esto es Encima de la Noticia y estamos de regreso con ustedes con un tema que es el tema obligado del momento. Estamos hablando de la situación del hermano pueblo de Venezuela, de la hermana República de Venezuela, cuyo nombre oficial actualmente es República Bolivariana de Venezuela, bajo el régimen, ¿verdad?, que dirige ese país desde que Hugo Chávez asumió el poder. Y bueno, tras su muerte, Nicolás Maduro, el actual presidente, está a la cabeza de ese país. Pues el domingo pasado se realizaron unas elecciones en las cuales competían obviamente como candidato el presidente Nicolás Maduro y como el principal candidato de la oposición ante el impedimento de a María Corina Machado, el señor Edmundo González. Bueno, no hay muchas sorpresas en términos de los resultados. Era casi imposible creer que el régimen de Nicolás Maduro iba a arriesgarse a unas elecciones sin estar seguro de que iba a obtener los resultados de la victoria. Aunque eso no ha sido tan así, ha resultado una situación muy compleja, porque la oposición alega que ganó las elecciones y que ha habido un gran fraude. ¿Cuál es la situación en realidad en este momento? Bueno, por un lado, que el régimen, que el Consejo Nacional Electoral dio unos resultados en los cuales Nicolás Maduro obtiene el 51.2%, 20% de los votos, y Edmundo González de la oposición obtiene el 44% de los votos y el resto de partidos el 4.6%. Pero esos datos se dieron sin presentar las actas, los procesos. Es decir, ustedes saben cómo se presentan las elecciones, por ejemplo, en la República Dominicana. Es decir, si hay un proceso electoral, se comienzan a pasar los boletines, se van pasando las actas, regiones por regiones, provincia por provincia, municipio por municipio, y entonces al final se obtiene un resultado. Pues aquí se dieron unos resultados concluyentes totales, y eso obviamente genera todo tipo de dudas, porque no se han presentado las actas. Cabe decir que en el sistema de elección de Venezuela, la votación se hace a través de máquinas, ¿verdad? Y entonces en esas máquinas la gente introduce su cédula, introducen su número y aparecen las opciones para votar. La gente señala la persona por quien va a votar y entonces la máquina le pregunta que si está seguro que esa es la persona por quien va a votar. Una vez que vota, que dice que sí, la máquina genera un papel, genera un recibo de la votación. Y ese recibo después se deposita en una urna más adelante. ¿Por qué se deposita el recibo? Porque después el 55% de las mesas electorales en el sistema venezolano se contabilizan los votos emitidos en las urnas, es decir, los recibos emitidos en las urnas. O sea, no es que va a haber un acta por cada mesa electoral, sino que en el sistema de elección de Venezuela, el 55% de las mesas electorales se contabilizan como parte de comprobar si es lo mismo lo que está en esas urnas que lo que dicen las máquinas. Ese es el sistema. Así que no sabemos si es que el Consejo Nacional Electoral va a proceder a hacer eso, o eso es lo que ha dicho, que va a proceder a presentar las actas de que sería dentro de esa ley, es decir, solamente el 55% de las actas contabilizadas para compararla con los resultados de las máquinas. Eso es lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Pero la oposición ha estado presentando actas, ha estado presentando un 40% de las actas hasta ahora y según dice la oposición, obtiene más bien el 60 y pico por ciento de los votos lo obtiene el señor Edmundo González. Bueno, esto es un problema realmente complicado porque esto ha generado todas las protestas que ustedes se imaginan. Bueno, todas las que estamos viendo a través de las redes. Muchas protestas, una situación muy convulsa en Venezuela. Hay que tener cuidado, claro, porque las redes presentan una realidad.
presentan una realidad que no tiene que ser total. Es decir, un video te puede presentar una situación que tú crees que está ocurriendo en todo el país, pero a lo mejor no es así. O está ocurriendo en una dimensión que a lo mejor no es exactamente así. Pero independientemente de eso, la situación es difícil en Venezuela. Es difícil porque las manifestaciones de la oposición son cada vez más crecientes y ha habido ya actos de violencia, ha habido una reacción de parte del gobierno de Nicolás Maduro en el sentido de reprimir las protestas, acusando a la oposición de ser la responsable de la violencia. Esto es complicado porque para entender lo que está pasando en Venezuela es importante tener en cuenta lo siguiente. En Venezuela no se están enfrentando simplemente dos partidos políticos, uno en el gobierno y otro en oposición. Se están enfrentando dos sistemas políticos. Un sistema de izquierda dirigido por Nicolás Maduro y el chavismo, y un sistema de derecha, es decir, una propuesta de derecha representada en este caso por María Corina Machado y su candidato Edmundo González, que digamos es la líder de oposición que más ha podido aglutinar a la oposición venezolana, cuyo uno de los problemas que ha tenido es que ha sido muy dispersa para poder enfrentarse, digamos, a la maquinaria que gobierna de parte del chavismo. Pero María Corina Machado ha creado un liderazgo en muy relativamente poco tiempo, es decir, apenas unos meses, ha logrado movilizar a una gran parte de la población venezolana frente al chavismo. Pero el chavismo es una realidad y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no son dos personas, es decir, son millones de personas. Es decir, hay un pueblo de Venezuela dividido en dos grandes, digamos, bandos. Y es muy importante aquí coger los términos. Estamos hablando el partido, el gobierno de izquierda y la propuesta de derecha. De un tipo de izquierda, es decir, vamos a estar claros, cuando se dice la izquierda, no es que toda la izquierda representa lo que está haciendo o lo que expresa el gobierno de Maduro. Fíjense que, por ejemplo, países que están gobernados por izquierdistas, por gente de izquierda, como por ejemplo en el caso de Colombia, Gustavo Petro, no necesariamente está avalando todo lo que está ocurriendo. Le está diciendo incluso, la posición de Colombia es que hay que presentar las actas, que hay que eliminar las dudas, que tiene que ser una elección transparente, que tiene que ser una elección avalada por los organismos internacionales y por los países que están en el área, que apoyan, digamos, el proceso, un proceso venezolano en paz, en democracia. Fíjense que es un aliado y miren lo que le está diciendo, es decir, cuando hablamos de izquierda tenemos que diferenciar que no existe una izquierda, existen diferentes izquierdas. Por ejemplo, no es lo mismo la izquierda que representa Lula en Brasil que la izquierda que representa Nicolás Maduro en Venezuela. De hecho, Lula ha sido bastante crítico en el sentido de decirle a Maduro, mira, las elecciones tienen que darse, tienen que ser transparentes y tienen que ser validadas. Ustedes ven que no es, aunque son de izquierda, no todos expresan lo mismo. O vamos a decir, un presidente que se autodefine como de izquierda, en el caso de Nayib Bukele en El Salvador, es anti-Maduro. Ha dicho que Maduro es un dictador. Ustedes se están dando cuenta que cuando decimos la izquierda, a lo mejor no estamos expresándonos correctamente. Existen muchas izquierdas, diferentes izquierdas, como existen diferentes derechas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Nicolás Maduro y su equipo de gobierno acusan a María Corina Machado, a la oposición representada por ese grupo, como de extrema derecha. Pero tampoco existe una derecha. Existen diferentes derechas, existen partidos de derecha moderada, de derecha radical, de extrema derecha. Asimismo ocurre en la izquierda. Entonces, de alguna manera, hay enfrentado dos modelos políticos en el caso de Venezuela. Y la gran pregunta es, ¿hasta qué punto estos dos modelos políticos pueden conciliar para llegar a una estructura, a una situación de pacificación de Venezuela? Porque lo que está ocurriendo en Venezuela en términos de el enfrentamiento entre estas dos grandes fuerzas, entre estas dos grandes ideologías, es que
ha llevado a una situación casi insostenible del Estado venezolano. Venezuela, señores, que es un país enorme, creo que son 915.000 kilómetros cuadrados, casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, muchas veces más grande que República Dominicana y que cualquiera de estos pequeños países del continente. Es un país de alrededor de 25, tengo entendido, millones de habitantes. Es un país con una riqueza enorme, Venezuela. Es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo y además tiene unas enormes riquezas minerales, sobre todo de tierras raras, estos minerales que se utilizan ahora para el desarrollo de las nuevas tecnologías, el litio, todo esto, para las baterías. De manera que Venezuela no es cualquier cosa. Venezuela es un enorme país, un país con una importancia capital, digamos, en la estructura geopolítica del mundo. Por eso, en Venezuela no solamente activan los grupos que son parte, digamos, de su sistema político y social interno, sino que hay muchas fuerzas detrás. Sabemos que, por ejemplo, hay mucha inversión china en Venezuela, hay una buena relación. De hecho, China es uno de los pocos países que ha reconocido la victoria la supuesta victoria, vamos a decir, de Nicolás Maduro. Lo mismo que Rusia, Irán, países que tienen modelos que no son el modelo de democracia occidental. Es otro tipo de, digamos, de estructura política, de modelo político. En el caso de Irán es un estado teocrático, es decir, gobernado por una religión, literalmente. En el caso de China es un modelo único, de partido único. Allá no hay varios partidos, existe un partido, el Partido Comunista Chino. Y en el caso de Rusia, por ejemplo, hay varios partidos, pero Vladimir Putin gobierna desde hace más de 20 años y acaba de ganar unas elecciones por 5 años más. De manera que son modelos diferentes. Y así usted puede encontrar otro. Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte es el Partido Comunista de Corea del Norte, gobierna y forever in the life, como dice la gente, ¿verdad? De manera que estos son los modelos que han, y esto no ayuda mucho al régimen de Maduro para captar el concierto de apoyo de América Latina, incluyendo de partidos de modelos de izquierda, como en el caso de Brasil, que no ha dicho reconozco la victoria de Maduro. No, ha pedido un recuento de las actas, de ese 55% de las actas que expresa la ley electoral venezolana, que debe contarse para compararla con lo que las máquinas arrojan. De manera que hay muchas dudas alrededor de esto, y lo que se le ha pedido al gobierno, que debería dar un paso en esta dirección, el gobierno de Nicolás Maduro, es tender un puente y decir, ok, vamos a sentarnos a negociar, vamos a ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o vamos a ir a la OEA y vamos a entrar en un proceso de negociación. Pero las cosas se han radicalizado. La respuesta ha sido, de alguna manera, la represión. Y eso no ayuda para nada, no nos va a llevar a ninguna parte. De hecho, uno tendría que preguntarse, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿De qué manera este gobierno, este equipo de gobierno que tiene Nicolás Maduro y su gente, podrían llegar, digamos, a un mínimo de entendimiento? ¿Cómo se podría hacer? Y esto sin juzgar, aquí no nos toca como comunicadores juzgar quién tiene la razón o quién no la tiene, sino cómo vamos a llegar a un puente de entendimiento entre los venezolanos. La reacción del gobierno de Nicolás Maduro es muy, digamos, agresiva. De hecho, Nicolás Maduro había dicho en un meeting antes de las elecciones que iban a ganar por las buenas o por las malas. Y eso dicho por un presidente y candidato es algo muy serio. ¿Cómo que vamos a ganar por las buenas o por las malas? No habla muy bien, de su espíritu de paz y de democracia. Del otro lado, lo que hay es mucha acusación de la dictadura, de asesinos, y ese nivel de lenguaje no lleva a sentarse a la mesa de negociaciones. Tendrían que intervenir los actores internacionales en el sentido de las estructuras de los organismos internacionales, la OEA, por ejemplo, que acaba
de hacer un comunicado en el sentido de que o Nicolás Maduro acepta la derrota o llama a nuevas elecciones. Obviamente, parece que la opción está clarísima. Si Nicolás Maduro y el régimen acepta eso, lo que va a decir o no, pues vámonos a nuevas elecciones. Ese sería el único caso. Porque no va a aceptar esa derrota cuando ya el Consejo Nacional Electoral hizo una declaración. La única forma con esas elecciones es anularla en última instancia. Anularla y llamar a un nuevo proceso electoral. ¿Bajo qué condiciones? Ya eso se negociará. Pero mientras tanto, los dominicanos estamos bailando en medio de esta pesadilla. Porque esto no es un baile, esto es una pesadilla, ¿verdad? Grotesca, que afecta a nuestros hermanos venezolanos. Estamos bailando, ¿por qué? Porque el régimen de Maduro rompió relaciones con la República Dominicana por su postura frente al proceso electoral, como lo hizo con otros países. Y eso significa que se suspenden las relaciones, que al suspender las relaciones, se suspenden, por ejemplo, los vuelos. De hecho, ya hay contabilizado 300 vuelos que cubrían las diferentes líneas aéreas que hacen la ruta Santo Domingo-Caracas, Caracas-Santo Domingo y otras ciudades de Venezuela. 300 vuelos programados ya están suspendidos, porque a partir de hoy a las 8 de la noche ya no, el espacio aéreo entre República Dominicana y Venezuela queda suspendido por esta decisión del gobierno de Maduro. Unas 2.700 personas que volaban semanalmente desde y hacia Caracas o Venezuela, pues están afectadas. Y piensen ustedes en la cantidad de venezolanos que viven en la República Dominicana que tienen que hacer sus trámites. Entonces ahora tienen una situación porque al suspenderse las relaciones diplomáticas no están disponibles los estamentos para expedir los documentos que van a necesitar los venezolanos y las venezolanas que viven en nuestro país para llevar a cabo sus procesos, ¿verdad? Procesos de todo tipo. De manera que también esperamos que por ahí se llegue a un punto de entendimiento en que la Cancillería Dominicana, el gobierno dominicano y el gobierno de Venezuela bajen un poco las aguas y puedan entenderse y restablecer esa ruta diplomática entre la República Dominicana y Venezuela. Aquí le han restado importancia de que no vamos a perder mucho porque no hay mucho intercambio comercial entre los dos países, pero sí hay. Aquí hay muchos colombianos, venezolanos que viven acá y viajan y necesitan estar en contacto permanente con su país. De manera que sí se afecta. Y siempre va a afectar el hecho de que dos estados rompan relaciones, porque de lo que se trata es que son pueblos hermanos. Y esos pueblos hermanos necesitan mantener esos vínculos para poder, incluso para buscarle salida a lo que está pasando ahora, a esta situación de enfrascamiento que hay en Venezuela, que uno tiene que rezar para que pase lo mejor posible, porque de ninguna manera nadie querría ver un enfrentamiento armado entre hermanos. Señores, todos son venezolanos los que están enfrentados ahí. Usted puede decir los maduristas, pero los maduristas son venezolanos. Y los de la oposición, los de derecha, los de como usted le quiera llamar, también son venezolanos. Al final son venezolanos contra venezolanos. Y eso siempre es doloroso. Nadie quisiera ver una guerra civil en un país hermano donde se perderían miles de vidas y cuidado. Tampoco queremos que ocurra lo que muchos han pretendido, una intervención de otros países. Ustedes saben el desastre que eso sería si tiene que intervenir Estados Unidos con otros países aliados, como en este caso del presidente de Argentina, que ha tenido una posición demasiado, soliviantada, demasiado apasionada, gritando como si fuera un manifestante cualquiera y no un jefe de Estado. Es decir, esa no es la posición que debemos tener frente a un conflicto que ya está álgido, que ya está con enfrentamiento, con violencia. Es decir, cualquier manifestación de los actores nacionales o internacionales en relación al caso de Venezuela, que sea una actuación virulenta, de acusación, de violencia, no contribuye a nada. Si usted comienza a acusar ahora a los maduristas de asesinos, de dictadores y eso, con eso usted no se va a poder sentar a negociar. Igual usted no puede sentarse
a decir que los otros son imperialistas, que son unos traidores y que esto, para después quererse sentar. Lo que hay que hacer es bajar el tono y rápidamente buscar las vías legales que prevé la Constitución venezolana y que prevén los organismos internacionales para sentarse a conversar. Porque la única forma, parece viable en este momento, es tender puentes de entendimiento, llegar a un acuerdo que puede ser la repetición de las elecciones bajo unas condiciones mejor previstas, con actores que vigilen ese proceso, ¿verdad? Y con disposición a compartir el gobierno. Porque si usted va a unas elecciones diciendo que si yo pierdo hay guerra, ya no hay nada que buscar. ¿Y para qué va a ir la otra gente a las elecciones? No. Usted tiene que estar dispuesto a que puede perder y que puede más adelante recuperar el poder. Esa es la alternabilidad democrática. En eso es que nosotros, es decir, la civilización, digamos, ha ido avanzando hacia eso, hacia la alternabilidad en el poder. Eso es la esencia de la democracia. Que los chavistas pueden perder, ¿por qué no? Pueden perder en unas elecciones y pueden volver al poder. Ha pasado en muchísimos países de América Latina que un gobierno de corte, digamos, de izquierda ha estado en el poder mucho tiempo, pierde las elecciones, le pasó a los sandinistas un tiempo, volvieron al poder y esa alternabilidad se mantiene. Lamentablemente ahora mismo hay una situación bien difícil, también ahí en Nicaragua, que es otro de los países que ha reconocido al gobierno de Nicolás Maduro, o sea, la supuesta victoria, y decimos supuesta porque no está claro. Nosotros estamos de acuerdo con que se recuenten las actas. Y si los errores, ya sea intencionales o no intencionales del proceso, arrojan que el proceso no fue claro, que no fue transparente y que por lo tanto no se puede validar, pues que lleguen a un acuerdo de repetir las elecciones. Eso sería un camino, que lo acepte la oposición, que lo acepte el gobierno y que se creen las condiciones para que en ese nuevo proceso electoral no haya dudas. No haya dudas. Cabe señalar que, por ejemplo, la República Dominicana además estuvo vinculada a este proceso por la presencia del expresidente Leonel Fernández como observador invitado por el Consejo Nacional Electoral de allá, igual que Ernesto Samper, expresidente de Colombia, y otras grandes personalidades. Y lo mismo también fue invitado el Centro Carter. Vimos una declaración del Centro Carter que no quiere avalar el proceso, justamente porque no se cumplieron una serie de elementos que son necesarios para poder validar unas elecciones creíbles, unos resultados creíbles. No hay otra forma de salida en este momento que no sea sentarse sobre la mesa de negociación, encontrar una manera entre la oposición y el gobierno con la presencia de actores árbitros internacionales para ver qué se va a hacer con esos resultados. O si aceptan los resultados de una u otra forma, y yo no sé cómo eso va a poder hacerse, porque no sé hasta qué punto el régimen de Maduro estaría dispuesto a aceptar, sí, yo perdí. Y no sé hasta qué punto la oposición va a decir, sí, nosotros reconocemos que perdimos. No veo de qué manera eso puede pasar. Lo que sí puede encontrarse es un punto intermedio. Ok, sí, esto estuvo mal, vamos a repetirlo. Por ahí es que yo entiendo que iría la solución en esto. Y ojalá que los organismos internacionales, la posición de la OEA, que ha dejado abierto el camino de la repetición de las elecciones, sea una forma, ¿verdad?, de irle buscando salida a este conflicto que está pasando, que está viviendo el hermano pueblo de Venezuela. Señores, 8 millones de venezolanos viven fuera de ese país. Eso no se puede sostener. De alguna manera hay que buscarle una solución y tiene que venir, apostamos por eso, la reconciliación entre los hermanos de Venezuela, los de derecha, los de izquierda, los de centro, pero sí tiene que venir esa reconciliación y que Venezuela pueda retomar el rumbo de desarrollo que siempre ha tenido ese gran país, uno de los países más ricos, de más riquezas naturales en el continente latinoamericano.
abogamos por eso y que sea eso lo que Dios quiera también para los hermanos y las hermanas de Venezuela. Hasta la próxima.